En México Social, siempre hemos pensado, ¿qué sucedía hace 100 años? ¿Qué pasaba en nuestro país en 1919? En ese año se iniciaba lo que hoy podría llamarse la tercera transformación, la construcción de los ideales, principios, visiones de la Revolución Mexicana. Hace 100 años estaba el país en un proceso de una construcción de un proceso social histórico fundamental. De eso hablaremos en México Social. ...1919 fue un año de retos para el gobierno mexicano encabezado por el entonces presidente Venustiano Carranza. Recién empezaba el año y en el país se dejaba sentir la agitación política con motivo de la sucesión presidencial. El gobierno carrancista se caracterizó por sus esfuerzos para pacificar al país, reconstruir el tejido social devastado por la guerra y reactivar la economía. En el ámbito social, nuestro país había perdido 1 millón de habitantes en el proceso revolucionario, pero las causas no fueron solo por la lucha armada. La mayor parte de las defunciones se debieron a la gran epidemia de influenza que afectó al país a finales de 1918 y que dejó casi 500.000 de muertos. Ya en años previos a la epidemia, nuestro país había sido afectado por la enfermedad y el hambre, causando miles de muertes en todo el país. Todo esto, aunado a las bajas tasas de natalidad que caracterizaron aquel decenio. Esta reducción demográfica se explica también por causas como la emigración a Estados Unidos, país vecino que durante la Primera Guerra Mundial demandó mano de obra preferentemente agrícola. En el ámbito económico, dicho conflicto bélico impidió que el comercio y la inversión extranjera fluyeran a México, lo que imposibilitó la reactivación económica del país. Es de destacar que 1919 es un año que ofrece gran experiencia al devenir social de nuestro país. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarme en los primeros programas del 2019. Y obviamente es un privilegio que yo agradezco muchísimo a mi amigo Javier García Diego, que iniciemos como hemos hecho en otros años, hace 100 años, 1919. Hay sin duda mucho que pensar, recordar, poner nuevamente en el centro, porque hace 100 años, Javier García Diego lo ha escrito muchas veces, estaba el inicio de la construcción de lo que sintetizaba la Constitución del 1917. Los grupos dominantes, los grupos triunfadores, estaban en la tarea de construir, diríamos, déjame usar el lenguaje que hoy se usa, lo que fue la tercera transformación, la Revolución Mexicana. Y 19 sin duda son esos primeros enormes desafíos que tenía los triunfadores de la Revolución. Javier, muchas gracias por estar. Empecemos con inicio de primeros 2 años después de haber sancionado la Constitución de 1917. Bueno, decías que este es el primer programa. Así es. El 2019. Entonces yo me quiero ir, Mario Luis, para atrás y decir que en el periódico El Universal, del 2 de enero de 1919, se aseguraba, así en un jingle, en un encabezado, 8 columnas, que la influenza española acababa de cobrar el 500.000 de muertos. En realidad, si uno ya va a la noticia y deja nada más el encabezado, en realidad eran 462.000 muertos, con algunas, digamos, muertes que no fueron registradas por una mala estadística, pero eran 462.000 muertos sin considerar 6 entidades de las que no estaban llegando los datos. Eso es brutal. 500.000 de muertos de la influenza es lo que supuestamente consideramos la mitad del 1.000.000 de muertos de toda la Revolución Mexicana. Pero toda la Revolución Mexicana, digamos que los muertos habían comenzado a darse en noviembre de 1910. El caso es que la influenza española tiene una letalidad brutal porque todos sus 500.000 de muertos, vamos a darle crédito al Universal, ese 500.000 de muertos se dio en cosa de 3 meses. De octubre a diciembre, tal vez septiembre, los primeros casos difícilmente detectados. Ya en octubre es claro, hay una respuesta gubernamental, pero es de una mortandad inédita en México y en el mundo. O sea, la influenza se cobró más de 20 millones, más muertos en la influenza que en las 2 guerras mundiales. Y en ese sentido, el enorme desafío
al presidente constitucional, Venustiano Claro. Carranza ya, de que inicia o está en medio de este proceso de construir las instituciones para dar cuenta de eso, en un proceso de una enorme mortandad que me puedo imaginar en México entonces debe ser visible, ¿no? O sea, los relatos Sí. son de realmente de pues estos primeros pasos, déjame ir hacia allá, de salubridad Sí. que, Sí, sí, sí. que realmente Bueno, empieza. algo se había hecho en el gobierno de Porfirio Díaz, interrumpido por la violencia, se recupera estos inicios, digamos, de la higienización del país, de las primeras instituciones médicas. Pero sin lugar a dudas íbamos retrasados. Y además la revolución nos impactó. Voy a seguir con lo de la influenza y un dato comparativo. Estados Unidos tuvo una pérdida de 550,000, ¿sí? Durante la influenza española, los mismos meses que México. Esto fue mundial, o sea, impactó en los mismos meses. O sea, 10% más que México. Vamos a suponer que en México murieron 500,000, en Estados Unidos 550,000. Solamente que en México había 15 millones de habitantes y en Estados Unidos 103 millones de habitantes. O sea, la desproporción es brutal. ¿Cuál era la diferencia? Bueno, que México tenía 10 años de hambre crónica o de insuficiencia alimentaria, vamos a ponerlo en términos más modernos, por la Revolución Mexicana. Entonces, el mexicano en general estaba más débil que el norteamericano de 1900, de finales de 18. Segundo, la fortaleza hospitalaria de ese país frente a la mexicana ya desde entonces era increíblemente dispareja esa relación, esa comparación. Pero también tuvimos insuficiencias para incapacidad de cementerios. O sea, hubo muertos que se quedaron en las calles porque no había la capacidad para enterrarlos. Entonces México pasó una emergencia sanitaria brutal. Todo el mundo la pasó, digamos, pero México tenía pues la doble carga de que llevaba 10 años. Vamos a cerrar cifras. Así es. Que llevaba 10 años de una guerra permanente, violenta en algunos casos y en buena parte del país. Y en ese sentido, el impacto demográfico, ¿no? En términos de una que ya se sentía, tú lo has escrito, en términos de la realidad de que la población joven fue la participante y generó, digamos, dinámicas muy diferentes a las que había en 1910. Ahora tuvo el impacto de algo que se pierde de vista, esto de la enorme letalidad de la influenza y que sin duda generó estos primeros pasos o pasos más acelerados de salubridad. Se crea un departamento de salubridad, empieza a haber un esfuerzo por dar ciertas ciertas recomendaciones de cómo evitar el contagio. No, sí, hubo un intento. Lo primero, a ver, Mario Luis, tú como economista lo entiendes. Cuando se dieron los primeros casos y no se sabía todavía de la letalidad que traía esta epidemia, esta pandemia realmente, se discutió sobre si cerrar los pasos fronterizos con Estados Unidos, porque nuestra economía en buena medida dependía de ello, y se decidió no hacerlo. De una manera muy irresponsable, pero hay que defender a las autoridades de entonces. No se conocía la letalidad de esta pandemia. Tampoco se interrumpieron en un primer momento las corridas de ferrocarril, ni siquiera las que venían de la frontera norte. La enfermedad viene de allá. O sea, la enfermedad es un producto de la Primera Guerra Mundial, casi al final de la Primera Guerra Mundial. A escasos meses de que se haga el armisticio se empiezan a dar los primeros casos. El mayor número de muertos se da, proporcionalmente hablando, claro, en Asia. Sí. Pero estos soldados norteamericanos que regresaban a su país o porque estaban ganando o porque tenían que recuperarse de alguna herida, fueron los que trajeron la enfermedad, llega a México, llega a la frontera y desciende con el ferrocarril. Cuando ya el gobierno de México se empieza a dar cuenta que la enfermedad ha llegado a Ciudad de México, a Querétaro y ciudades cercanas, se toman medidas tales como, se cierran los cines que había, que eran pocos, se prohíben las corridas de toros, todas las ceremonias religiosas. Fue muy duro y era una forma de responder, pero repito, nuestro sistema hospitalario, nuestra provisión de medicinas, nuestra existencia de médicos y enfermeras fue insuficiente para esta
pandemia brutal. Afortunadamente, como vino, se fue. Es una pandemia que realmente desapareció ya para mediados de 1919. Y entonces ya, digamos, esta emergencia que sumó. Bueno, México pues empezó a crear instituciones después de la Revolución. Las primeras eran instituciones políticas, porque era lo que urgía, e instituciones económicas. Entonces pensemos en la Constitución de 17, en partidos políticos como el PNR, en el Banco de México, digamos en la Administración de Ferrocarriles Nacionales, este tipo de cosas. Muy pronto también instituciones sociales. Y las últimas en crearse, y se comprende, ya cuando había un crecimiento económico sostenible, cuando había una estabilidad, para los 1930 tardíos, principios de los 40, instituciones culturales. Sí, claro. Se crea el Colegio de México, la Casa de España, se crea el Colegio Nacional, pero también se crea INBA, Bellas Artes como institución, como instituto, se crean se crea el INA, en fin. Todo un proceso. Todo un proceso. En este 19, corrígeme, una vez que, digamos, el jefe de la Constitucional, Venustiano Carranza, sí, enfrenta rápidamente la necesidad de un relevo. Sí. Ya estaba anunciado que iba a haber una elección. Sí, sí, sí. Y obviamente es una elección entre los hombres de la revolución. Absolutamente. Describe ese proceso, porque en esta situación de emergencia sanitaria, sí, en esta enorme noción de empezar a construir lo que después se llamó el régimen revolucionario, de instituciones, se da también en un proceso como es siempre, ¿no?, de disputa del poder. Sí. ¿Cuál era esta? Bueno, yo creo que un día podría hacerse o deberá hacerse un día una investigación sobre una de las decisiones más importantes que tiene todo presidente al momento de dejar el poder, que es la sucesión. Ha habido diferentes fórmulas. O sea, Porfirio Díaz pensó que la sucesión adecuada era la reelección indefinida. Obregón en un primer momento pensó que era Calles la solución, la sucesión de 24. Bien. En 28 pensó que lo adecuado era la reelección no inmediata. Se equivocó, le costó la vida. Entonces podemos ir analizando las decisiones de los presidentes en términos sucesorios. Carranza, y yo creo que equivocadamente, o al menos vamos a matizar prematuramente, pensó que el presidente después de él debía ser un civil. Tenía a Álvaro Obregón, a quien le tenía enormes desconfianzas, tanto personales como de proyecto político, como programa de gobierno. Lo veía como un hombre con ambiciones económicas. Cuando digo él y su grupo, o sea, sí, los revolucionarios del noroeste, sí, traían el hambre atrasada y querían convertirse, querían ascender en términos económicos. De ninguna manera estoy criticando, denostando ello. También lo veía muy cercano a Estados Unidos y lo veía como un hombre muy caudillo, muy jefe de fuerzas militares, menos institucional. ¿Sí? Pablo González le parecía también muy cercano a Estados Unidos, un hombre sin carisma, que no hubiera podido aglutinar. Y los civiles en su gobierno tenían problemas. Uno, Aguirre Berlanga, decía, el propio Carranza decía que tenía la capacidad de unificar a toda la clase política, pero en contra de él. Luis Cabrera también hubiera sido un hombre muy problemático, internacional y nacionalmente. Entonces le quedó Bonillas. Yo creo que fue una decisión prematura. La institución, la estructura más fuerte en ausencia de partidos políticos que había en 1919 y 1920 era el ejército revolucionario, con una estructura, con liderazgos, con una verticalidad y con presencia territorial amplísima en todo el país. Entonces fue como Obregón ganó. Y eso es lo que está, déjame ir al corte, hace 100 años, ¿no? Sí. En estas fechas, ¿no?, el país tenía desafíos sanitarios. Un poquito después, ¿eh? Realmente la campaña la inició Obregón a mediados de 19. Pero había esta... Ahí estaba ya. Estaba, y en los medios, el Universal, claro. etc. Estaba abierta y muchos historiadores, como tú, han señalado esta tentación de adelantar los tiempos. Desde 17, cuando Carranza fue electo y vaya como presidente constitucional, muchos revolucionarios, Obregón, González y otros, dijeron, ¿quién va a ser el próximo? Eso se empieza a cocinar muy tempranamente.
Así pasó hace 100 años. Así es la historia. Así es la historia. Vamos a un corte y regresamos porque hay un elemento también muy importante e interesante a volver a recordar, es esta realidad, la presencia de los Estados Unidos. Hace 100 años era evidente que este reflejo del jefe de la Constitución, Venustiano Carranza, de la cercanía con el presidente Wilson, ¿Sí? era un elemento que estaba ahí, como está hoy, y hace 100 años también estaba. Vamos a un corte. Javier, no pude evitar, antes de seguir con el millón de muertos, tus referencias a los Estados Unidos. Parece que estaba muy en el reflejo del jefe de la Constitución, en el ponderar esta relación con los Estados Unidos. Nuevamente, 100 años después, tenemos esa, no solo reflejo, ¿no? Ese constante mirar a lo que se tuitea en la mañana, etcétera. Nuevamente los Estados Unidos está presente en la vida política, en la vida del poder. Hace 100 años, ¿cómo se vivía? ¿Cuáles eran los trazos de esta relación? Sí. Bueno, en historia sabemos, pero eso lo sabe cualquier ser humano, no necesita ser historiador para ello, que el destino geográfico es inamovible. Y nosotros tenemos como vecinos, ¿sí?, a un país que en el siglo XIX fue ambicioso territorialmente y que a partir de finales del siglo XIX y principios del siglo XX fue ambicioso en términos comerciales y además prepotente en términos políticos. Vamos a... No quiero entrar aquí en detalle dando ejemplos de cada una de estas afirmaciones. Ahora, a lo largo de la Revolución Mexicana, yo diría que Estados Unidos tuvo dos grandes posturas. Una de ellas fue con Madero. Y con Madero coincidió básicamente de embajador Henry Lane Wilson y el presidente Taft. Taft también le tocó a Porfirio Díaz al final. Comenzaron siendo incluso simpatizantes y partidarios de Madero. El monstruo embajador Henry Lane Wilson, ¿sí?, ese alacrán de nuestra historia, ¿no?, esa bestia negra, llegó poco antes de la Revolución y al presentar sus credenciales diplomáticas, insinuó en su discurso, claro, ante un presidente que estaba cumpliendo 80 años, pues simplemente dijo que era un gran gobernante, pero que en Estados Unidos verían con muy buenos ojos que pronto México entrara por un carril de instituciones. Esta veladísima y matizadísima crítica a Porfirio Díaz, porque en Estados Unidos no les gustaban las reelecciones, nunca aceptaron de 3 periodos. Sí. ¿No? Fue saludada incluso por Madero con aplausos. A Madero le gustó el discurso de Henry Lane Wilson. Una vez que Madero tomó posesión, se deterioraron rápidamente las relaciones. Tiene que ver sobre todo el impuesto al petróleo, el caos, el desorden del país durante la presidencia de Madero, huelgas, tomas de tierras, rebeliones. Finalmente, Estados Unidos participa en el derrocamiento. Bueno, el embajador norteamericano participa en el derrocamiento y muerte de Madero. Pocas semanas después había cambio. Ya había presidente electo. Este presidente es Woodrow Wilson y él tiene una actitud radicalmente distinta frente a la Revolución Mexicana. Él era un académico, profesor de ciencia política en Princeton, llegó a ser presidente de la Universidad de Princeton. Y bueno, él en un primer momento dijo que no iba a tolerar gobiernos dictatoriales que llegaran mediante la sangre y demás, una actitud moral. Y hay algunos colegas, sobre todo norteamericanos, que sostienen que esa es la razón por la cual Woodrow Wilson rápidamente entró en conflicto con Huerta y terminó incluso participando en su caída, en la caída de Victoriano Huerta. Yo tengo una visión que no descalifique esa. A ver, vamos a suponer que era un hombre ético, que era un académico, pero también lo cierto es que los intereses, las inversiones norteamericanas estaban en la franja fronteriza mexicana, en Chihuahua, en Sonora, en Coahuila, en Nuevo León, que fueron territorios rápidamente tomados por los revolucionarios, por Carranza, por Obregón, por Pablo González. Entonces, si Woodrow Wilson hubiera tenido una actitud moderadamente
amigable con Victoriano Huerta, los intereses de los norteamericanos que estaban en territorios dominados por revolucionarios hubieran sufrido notablemente. Entonces, la situación obligó a Woodrow Wilson a tratar de establecer buenas relaciones con los revolucionarios. ¿Por qué? Pues porque dominaban las regiones donde estaban las inversiones de sus conciudadanos. Tan sencillo como eso. Y en ese sentido, el tema primero fue el reconocimiento. Sí. ¿No? Que sí. Entiendo que Wilson lo hace. Sí. Yo creo que apostando. Bueno, primero Wilson decide que Huerta se tiene que ir. Le propone salidas decorosas, elecciones en donde, claro, él no podría participar. Huerta no escucha y entonces Woodrow Wilson pues hace la invasión a Veracruz, que es claramente una señal a Huerta, y era impedirle que recibiera unas armas que procedían de Europa. Una vez que se va Huerta, está ahí el conflicto entre los revolucionarios constitucionalistas y los revolucionarios de la Convención. Estamos hablando de prácticamente 1915, desde finales de 14 y buena parte de 1915. Y ahí Woodrow Wilson no sabe quién va a ganar. Y él le tiene que dar el reconocimiento a la facción que triunfe. Entonces estableció una política, perdón que lo diga en inglés, pero se llamaba the watchful waiting, la vigilante espera, o sea, estar viendo. Sí. Estoy con la mirada puesta en México, ¿no? Gana Carranza, después de las batallas de Celaya y estas cosas, Villa es derrotado, y entonces Woodrow Wilson le extendió el reconocimiento a Carranza, primero de facto, y luego un par de años después ya un reconocimiento de jure. Todo parecía, digamos, que las relaciones iban a tender a una normalización, pero vino la expedición punitiva, durísimo conflicto, 1916, y luego la Primera Guerra Mundial. Así que nuestras relaciones con Estados Unidos pues fueron siempre tensas, complicadas, y así van a seguir siendo. Y siempre presentes. Digo, hace 100 años la presencia estaba ahí. Es nuestro vecino, Mario Luis. ¿Tú tienes conflicto con gente que no conoces en la Ciudad de México? No. Tus conflictos pueden ser o llevarte muy bien, o llevarte regular, o llevarte mal con tus vecinos. No puedes tener conflictos con gente con la que no tienes trato. En cambio, con quien tienes trato permanente, pues surgirán acuerdos o desavenencias. Estará siempre en el reflejo inmediato, y así fue hace 100 años, y así va a ser. ¿No? Y eso permite dar cuenta de que siempre el pensar la relación americana en todo lo político, económico, está ahí siempre. Pero eso nos debería haber enseñado después de, vamos a contar 100 años, desde el 19, enero de 19, ¿qué es lo que nos motiva hoy? Debería ser una prioridad nacional tener una política con Estados Unidos clara, definida, basada en principios modificables, no principios inmutables, dependiendo de algunas coyunturas, pero sí una política clara. Lo peor que nos puede pasar es que descalifiquemos a Estados Unidos, que lo ignoremos. Es de prioridad nacional estar siempre bien atento a qué está pasando allí, cómo nos está afectando. Es clarísimo. Una visión histórica de Estado. Sí. Entonces, en ese sentido, déjame nuevamente en esta búsqueda de hace 100 años. Hoy decimos, 2019, que el país está inundado de una enorme mortalidad. Sí. Violencias infinitas, que tiene expresiones dramáticas, no solo en homicidios, sino accidentes, suicidios. O sea, realmente nuestras generaciones están percibiendo un México de una alta mortalidad, muy violento. Hace 100 años. Platícanos, ¿cuál era esta noción? Sí, Mario Luis, pero a ver. ¿Había idea de este millón de muertos? O sea, ¿cómo hace lograron 100 años era una revolución. Sí. Hoy tenemos una enorme mortandad, una enorme letalidad. Claro, nada comparable a las cifras de aquel entonces. Sí, pero proporciones eran diferentes. Pero teóricamente estamos viviendo en un régimen constitucional normal. O sea, estamos en una época de paz. Esto no debería estar pasando, y yo creo que es otra de las prioridades que tenemos que enfrentar todos los mexicanos en los próximos años. Ahora, si quieres, volvemos a los 100 años atrás. Sí, así. Y decimos, a ver, la Revolución Mexicana tú te puedes aproximar a la Revolución Mexicana desde distintas perspectivas, ¿no? La parte épica, ¿no? Sí, las batallas. La parte icónica, Villa, Zapata, la parte épica, así es. Batallas y todo esto.
Puedes también acercarte a ella como un proceso violento, duro, pero que terminó creando instituciones, una revolución que terminó siendo creativa y creadora. También puede ser vista como una revolución que nos dio una nueva identidad y una nueva cultura, ¿no? Nueva pintura, nueva literatura, nueva personalidad como país. Pero pocas veces se habla del costo social de la revolución. Y el costo social de la revolución puede ser visto desde varias perspectivas, pero la principal es cuando se dice que la Revolución Mexicana tuvo 1 millón de muertos. La cifra, como dicen los publicistas, es un jingle, pero es un jingle en algún momento acertado, y hoy en día los demógrafos lo ven como una cifra pálida, como una cifra que realmente está subvaluando el auténtico costo social que produjo la Revolución Mexicana. Entonces, déjame dar algunas cifras, por favor, y algunos argumentos sobre todo, porque no vamos aquí a llenar ahora sí que a los mexicanos y mexicanas que nos están haciendo el favor de vernos con cifras que pueden aburrirse. Pero yo sí quisiera nada más retomar 2 o 3. El censo de 1910 nos dio 15.160.369 habitantes. Vamos a dejarlo en 15.160.000. El censo de 21 nos dio, o sea, 10 años después, no se pudo hacer en 20 porque fue la revuelta de Agua Prieta, en 21, ya con el gobierno de Obregón, 14.334.780. Vamos a cerrarlo en 14.330.000 habitantes. Una diferencia de 825.000. No es 1 millón, pero está cerca de. Ni modo que dijéramos la Revolución Mexicana y sus 825.589 muertos. Digo, esa frase no pega. Entonces, el 1 millón de muertos. También se reconoció que el censo de 21 estaba mal hecho. Claro, en un país que salía de una revolución, de 10 años de violencia, y los cálculos es que estaba subvaluado entre medio y 1 millón, entre medio millón y 1 millón, lo cual nos daría cifras de 15.330.000 para la alta y de 14.800 para la baja. De todas maneras, es menos que lo que se tenía en el censo de 1910. No es lo mismo, pero es menor. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se dieron esos muertos? No le pongamos la cifra del 1 millón, ya dejémosla a un lado, nada más tengámoslos en el disco duro. Entonces, los muertos... Antes de entrar, déjame un corte. Y volvemos a decir de las consecuencias, porque en esta cifra está que durante estos 10 años no solo hubo esta mortalidad o esta violencia brutal, pero también la ausencia de miles de hombres, la destrucción de entornos familiares, etcétera. Seguramente la parte de nupcialidad, le llamas, ¿verdad? Eso es el cambió brutalmente. Hablemos de eso, porque... eso que acabas de mencionar es el mayor impacto demográfico. Y de eso quisiera que regresáramos. De eso hablamos. En este nuevo necesario reflejo de siempre poner en tensión, algunos dicen que nada es nuevo bajo el sol. La historia es maestra de la vida. Pero la historia es maestra de la vida y nos enseña y nos muestra pues, dimensiones que nos permiten no solo conocer la historia, comprender nuestro presente y tener ciertos horizontes que nos permitan lo que finalmente todos creo que buscamos, ¿no? Construir elementos que permitan garantizar derecho a una vida digna, una vida alegre para todos. Y hace 100 años estaba el país así, y hoy totalmente diferente, no hay comparación, son 2 dimensiones de ningún tipo, pero hay ciertos elementos que no dejan de ser sorprendentes para los que nos acercamos a los historiadores como Javier García Diego. Vamos un poco. Javier, terminamos la reflexión del corte pasado con esta dureza que implica el costo social de la muerte. Hace 100 años, esta cifra inconmensurable, porque es difícil pensar en 1 millón. ¿En una población de 15? De 15 millones. O sea, no creo que nadie pueda dimensionar de alguna manera esta cifra.
Pero el costo social. Por eso cuando hay algunos colegas que dicen que necesitamos otra revolución, me molesto tanto. Sí, claro. Porque realmente los costos sociales son mucho mayores que los beneficios que pueden traer las revoluciones. Entonces, háblanos del costo social que se vivió y bueno, transformó el país los siguientes años. Eso sí. Porque son eventos que no solo es el impacto momentáneo, específico del que pierde a alguien querido, marca, deja huellas para adelante. Transforma la sociedad. Entonces, vamos a poner la cifra de 1 millón entre paréntesis. Sí. Y decir, bueno, la Revolución Mexicana tiene muertos por la Revolución Mexicana. Durante el decenio 10-20 hubo muertos que podemos decir por o de la Revolución Mexicana. Y estos son 3 sus causas: violencia, guerra, epidemias y hambre. Luego hay muertos durante ese decenio, que no son atribuibles directamente a la revolución. Los que murieron por otras enfermedades, o sea, no por las epidemias que tifo e influenza, y que murieron por viejos, o sea, lo que vamos a llamar muerte natural, pero que también se acumulan durante ese periodo. La migración, que aumentó brutalmente, y la cifra que hoy en día los demógrafos están manejando como mayor que los otros 3 factores juntos. O sea, que es lo que se llaman los no nacidos. En inglés los demógrafos le llaman the lost births, nacimientos perdidos. Aquí les decimos los no nacidos, y es que la revolución produjo cambios brutales, bajó la nupcialidad, bajó la fertilidad, o sea, mujeres que no quisieron tener más hijos, una disrupción matrimonial, o sea, hombres que abandonaban a sus mujeres para irse al frente, o jóvenes, ¿sí? Que en lugar de entrar a un periodo fértil, en lugar de establecer una familia, fueron reclutados. Esto pasa en todas las guerras. De hecho, hay una novela maravillosa, se la recomiendo a todos los que nos estén viendo, de lo que pasó en Francia durante la Primera Guerra Mundial, que se llama Con el diablo en el cuerpo, de Raymond Radillet, cómo las mujeres, ante la ausencia de sus maridos, pues tuvieron que improvisar a los adolescentes del pueblo. Esto también dio lugar, esa novela dio lugar a una película famosa norteamericana de Hollywood, bastante buena, pero vamos a lo nuestro. Dinos el nombre de la película, porque si no van a Creo que se llama El verano del 42. Muy bien. Pero es el caso es que los jóvenes del pueblo, los adolescentes del pueblo, fueron improvisados, fueron promovidos. Así es. Por las mujeres jóvenes cuyos maridos estaban en el frente de batalla. Bueno, la violencia. Entonces, la Revolución Mexicana tuvo varias guerras. Fueron 10 años con distintas guerras. Por ejemplo, no creo que haga yo el recuento de todas, pero la guerra contra Porfirio Díaz, la guerra maderista, noviembre de 10 a mayo de 11, se concentró en Chihuahua, básicamente, algo en otros estados norteños. Duró poco, no hay grandes combates. Se habla de Casas Grandes, se habla de la toma de Ciudad Juárez, pero sí podemos asegurar que la letalidad de esos meses, la letalidad de esa guerra, la mortandad traída por esa guerra fue menor. Luego, la siguiente guerra es la Guerra Zapatista, finales de 1911, limitada a Morelos y estados vecinos. Los zapatistas no tienen capacidad de fuego porque les queda muy lejos la frontera y no tienen acceso a armas y municiones. Además, ellos hacen una guerra más bien defensiva contra el gobierno de Madero, que decide no hacer una guerra de ocupación en Morelos, no violentar, no quemar pueblos, no fusilar pacíficos. Entonces, también tenemos una guerra de baja mortalidad. Luego seguiría la rebelión orozquista, marzo de 1912 a finales de ese año. También limitada a Chihuahua, pero ya sabemos que a diferencia de las anteriores hubo uso de artillería. ¿Sí? Chihuahua y la comarca lagunera, y luego intentó ir a unas zonas de Sonora, Zacatecas, Coahuila, pero de todas maneras fue una revolución limitada al norte de México, varios meses, marzo a septiembre, octubre. Sí. Pero luego vinieron ya
los momentos fuertes, lo que los historiadores militares llaman los momentos de guerra total, cuando el número de varones involucrados es altísimo, o sea, prácticamente se desatiende el trabajo productivo, los varones están en eso, el presupuesto del país volcado. Se vuelca exactamente, en fin. Yo creo que periodos de guerra total tenemos la lucha contra Huerta y luego la guerra de facciones. Vamos a decir, segunda mitad de 1913 a finales de 1915. En ese momento sí tenemos alta mortandad. Se dan combates importantes, se da la toma de Zacatecas, antes la toma de Torreón, luego ya en la guerra de facciones se dan las batallas de Celaya. Pero aún así, Mario Luis, en México la letalidad de la violencia de la revolución fue menor comparativamente con otras revoluciones. Voy a dar algunos argumentos. México no era un país productor de armas, entonces dependía del mercado extranjero. Segundo, se usó poca tecnología actualizada, poca artillería. Y a mí cuando me dicen, ¿cómo demuestras que se usó poca artillería? Yo nunca he visto a ningún soldado de ninguna facción con casco. Villistas, zapatistas, carrancistas, con sombrero, distinto tipo de sombreros, pero no con casco. Quiere decir que la muerte no venía del cielo. ¿Sí? Esto también quiere decir que se usó muy poca la aviación militar. Hay que comparar lo que es un bombardeo aéreo, que le pregunten a Londres, que le pregunten a Berlín, que le pregunten a Dresde, que le pregunten a Madrid. Esas son devastaciones. Otra diferencia, la Revolución Mexicana fue básicamente rural. Tenemos pocas contiendas urbanas, que es donde está la mayor concentración demográfica. Entonces, bueno, Decena Trágica en Ciudad de México fue de alta mortandad porque fue en una zona de concentración demográfica y sí hubo uso de artillería. No, eso es clarísimo, es famosa el uso de la artillería durante la Decena Trágica. Y lo demás es, por ejemplo, la toma de Zacatecas. Esa sí es una toma costosa, es la toma de una ciudad. Pero, por ejemplo, las batallas de Celaya se dan en los campos de sembradío aledaños a Celaya, no se dieron en la ciudad de Celaya. Entonces, la Revolución Mexicana, a diferencia, por ejemplo, no hay un Stalingrado en la Revolución Mexicana, ni hay un bombardeo a Dresde. O sea, eso tenemos que dejarlo muy claro. Ahora, algunos televidentes podrán decir, es que estoy dando la imagen de una revolución de segunda. No, no es de segunda, es que esa fue nuestra revolución. Así fue nuestra revolución. Fue una revolución básicamente rural. Y también fue una revolución en donde no hubo terror con mayúscula. ¿Qué significa terror con mayúsculas? Si uno la compara con la Revolución Francesa y con la Revolución Rusa, por ejemplo, en México hubo pocos fusilamientos. Se fusilaban algunos oficiales, ¿sí? Pero si uno aprendía mucha soldadesca, les ofrecía la incorporación, no el fusilamiento. En México tampoco hubo campos de concentración, por ejemplo, que producen una enorme letalidad por las epidemias que provocan. Entonces, hay que empezar a aceptar que la Revolución Mexicana fue una revolución de enorme violencia, 10 años de violencia, pero de baja letalidad. Y alto costo social por toda la transformación demográfica que generó. Altísimo. Eso no lo podemos negar. Mario Luis, se llevó a 1 millón, vamos a volver al jingle, al millón de habitantes, una población de 15, es casi el 8% de la población. Es brutal. Y sin duda, digo, yo no conozco recuentos, la población de personas con discapacidad, las mujeres que perdieron maridos, viudez, la enorme mortalidad infantil. Bueno, aumentó el promedio de mexicanos que no pasaban del año de vida durante eso, por la pobreza, por el hambre, por la disrupción familiar, es brutal. Bajó el promedio de vida de 30 y tantos a 20 y tantos. Se dice fácil, pero no, fue brutal. Ahora, no estoy tratando de proyectar la imagen de una revolución de segunda. No, es la mayor causa de muertes en la historia de México después de la conquista, ¿no? Donde cayó el 80% de la población originaria. Pero mucho más que la independencia y la guerra de reforma juntos. Y es la deflagración más costosa
en toda la historia de América Latina del siglo XX. Y se calcula que está en el lugar octavo en términos de costo de cualquier guerra mundial. Y digo mundial no la primera y la segunda, estoy incluyendo las guerras napoleónicas, estoy incluyendo obviamente las dos guerras mundiales, la Revolución Soviética, la Guerra de Corea. De esa dimensión. De esa dimensión, claro está. Entonces, violentísimo. Además de la violencia, tenemos las epidemias. Y aquí hay dos. Una endémica, que era el tifo, que ya lo conocíamos. Así es. Pero claro, empezó a subir. Empezó a subir porque hubo más gasto social en materia militar que en materia sanitaria. Se empezó a subir porque mucha población que vivía en el campo, huyendo de la violencia, se refugió en las ciudades. Y entonces hubo más producción de basura, más demanda de agua, y el tifo aumentó en las, sobre todo, barriadas de la Ciudad de México. Obviamente los años peores de tifo, ¿sí? Son los años de guerra total. 14, 15 son los peores años. Aumentó la letalidad en algún momento del tifo, pero digamos que tuvimos esa enfermedad endémica. Pero lo que fue devastador fue la influenza española. Sí, que sumó a esta sensación, me puedo imaginar, de terror, de horror, porque la muerte aparecía por todas partes. Y bien dices, inimaginable. No, pero además se concentró en unos meses. Así es. O sea, lo que apareció en México en septiembre y para el 2 de enero, que fue como iniciamos el programa, ya había cobrado 500,000 de muertos, 462,000 sin contar 6 entidades. Brutal. Entonces ahí nos superaron en términos hospitalarios, en términos de todo, cementerio, en términos de médicos, enfermeras, y además, a diferencia del tifo, no conocíamos la enfermedad y su letalidad fue Déjame ver un corte y regresamos, porque hace 100 años lo inimaginable de esta magnitud, deja ponerlos en otras dimensiones, del dolor, de la enorme sensación de desamparo, ¿no? Ante una enfermedad que no se conocía y que aparecía y se expandía. Y los relatos están de los cadáveres, los cuerpos, no había posibilidad. Los quemaban en las calles. No había posibilidad de enterrarlos. Hace 100 años estábamos ahí. Y en ese sentido, por eso, 1919 sigue siendo, como todos los años, un año en el cual se cruza esta necesidad, urgencia del grupo triunfante de construir las instituciones, el Estado revolucionario y la disputa del poder que se adelanta por distintas razones y se discute quién debe ser el hombre que continuaría la revolución, y obviamente este debate sobre un hombre civil que finalmente no tiene viabilidad entonces, y eso nos arroja que hace 100 años sin duda el país estaba en una situación en la cual, déjame ponerlo así, generó los reflejos para construir instituciones, para tener el rechazo a la violencia. O sea, había unas generaciones que la habían vivido. No era, no era lectura, era realidad para todos. La habían vivido. Claro. Vamos a un corte y regresamos aquí con Javier García Diego. Javier, estamos en el último corte y no quisiera dejar de mencionar algo que tú señalaste en 2 ocasiones. En esos años, la migración también era un tema, un elemento, como es ahora, 100 años después, uno de los grandes desafíos sociales que tiene el país. Danos grandes trazos, ¿cómo se manifestaba la migración en esos años? Bueno, la migración comenzó desde antes de la Revolución. Se tienen registros desde más o menos 1880, ya series confiables. Claro, 1880 es un año, digamos, en el que México inicia cierta estabilización del país. Ha llegado Porfirio Díaz al poder. Empezará pronto el crecimiento económico, pero de todas maneras el crecimiento económico mexicano era inferior al crecimiento económico del sur de Estados Unidos. Y la diferencia salarial era enorme. Entonces, sí había un flujo constante que para 1910 se calculaba en 10,000 mexicanos que se trasladaban a Estados Unidos anualmente. Claro, había ido creciendo, ¿no? Pero esa es la cifra que tenemos hacia 1910. En algunos años de la Revolución llegó a ser 50,000. O sea, fue un crecimiento exponencial. Y fue un crecimiento exponencial por varias razones. Uno, por la violencia,
¿sí? La gente huye de la violencia desesperadamente y se entiende. También la gente huye de los cambios políticos. Sobre todo el triunfo del constitucionalismo a mediados de 14 produjo un enorme exilio político. El triunfo de Madero no, pero en fin, el triunfo de Carranza sí. Y también la situación económica. Entonces hay gente que busca, ante el resquebrajamiento serio de la estructura económica mexicana, pues ir a buscar trabajo a Estados Unidos. Se calcula que de entre 1910 y 1920, ¿sí? Bueno, no se calcula, perdón. En México tenemos muchos cálculos porque el censo de 21 no nos da confianza. Sí. En este caso son cifras norteamericanas y ellos tienen un dato de inmigración de 1910 y luego tienen un dato de 1920 y hay 270,000 mexicanos más. Esta cifra no es toda nuestra migración, porque algunos a lo mejor murieron en Estados Unidos y ya no fueron contabilizados en 1920. Otros a lo mejor regresaron a México, pocos seguramente. También tenemos casos, Mario Luis, de migración a otros lugares que no fueron Estados Unidos. Pero digamos 300,000 podría ser una cifra manejable. Pero hay un ingrediente más. Aún sin revolución, que eso es el hubiera, no soy yo partidario de la historia contrafactual, la migración de mexicanos a Estados Unidos hubiera aumentado durante ese decenio por la Primera Guerra Mundial. ¿Qué fue lo que sucedió en Estados Unidos? Que empezaron a suministrar armas y municiones a sus aliados, a sus amigos, a Inglaterra y a Francia. Pero como los campesinos ingleses y los campesinos franceses estaban en el frente combatiendo a Alemania, tuvieron que enviar alimentos desde Estados Unidos. Entonces la agricultura norteamericana de 1914, 15, 16, pues entró en una demanda brutal, demandó brazos, y entonces sabemos de mexicanos que fueron reclutados ante este crecimiento agrícola de Estados Unidos, lo que incluso se hizo mucho más pronunciado a partir de 1917, de principios de 17, cuando Estados Unidos entró como beligerante a la guerra. Entonces, alguien tuvo que sustituir la mano de obra mano de obra a esos granjeros norteamericanos que se fueron al frente. Algunas veces fueron las mujeres, hermanos jóvenes, y en otros casos fueron trabajadores mexicanos. Así que aumentó la migración y es otro de los factores, de ninguna manera es el principal, ¿sí? Aquí la discusión es 300,000 por migración. Luego hay quien dice 500,000 por la influenza. Entonces, ¿cuánto le dejas a los otros muertos? O sea, ¿dónde están los muertos de la violencia por la guerra? Así es. Insisto, esto viene a justificar el argumento que di hace rato de que no hubo tanta letalidad en los campos de batalla. Pero donde estuvo el costo social más fuerte, Mario Luis, fue en eso que llamamos los births, los no nacidos. Así es, la ruptura de todos los procesos demográficos básicos de fecundidad. Piensa que los matrimonios se disrumpieron, piensa que bajó la fecundidad, ¿sí? Bajó la nupcialidad. Sí, completa. Y hay autores que calculan que el costo social en términos de no nacidos fue de 1,000,000 de personas. Entonces es equiparable al otro 1,000,000 que estamos manejando de suma de enfermedades, epidemias, migración y muertes. Bueno, eso es equiparable a los no nacidos. De no haber habido revolución, si no hubiera habido revolución, el censo de 21, en lugar de tener 14,300,000, que fue la cifra que mencionamos al principio, que es una cifra a la baja. Bueno, vamos a ponerla un poco a la alta, pero México debió haber tenido 17.2 millones de habitantes en 1920 de no haber habido revolución. Y la verdad es que el costo social es brutal. Ahí perdimos una gran potencia, pero hay también un lado positivo.
Si nosotros en 1920 hubiéramos tenido 17.2 millones, en lugar de los cerca de 15, vamos a redondear cifras, hoy México podría tener 150 millones de habitantes. Sí. Con muchas potencialidades, cada mexicano es una posibilidad. Pero ¿sabes quién estaría furioso con los 150 millones de habitantes mexicanos? ¿Quién? Mr. Trump. Claro. Tendría más problemas Mr. Trump que los que tiene actualmente. Y esto es lo fascinante de la historia. Nos va llevando por unos caminos muy complejos, pero no podemos entender el presente y no podemos construir un mejor futuro si no ponemos atención a nuestra historia. Así es. Con esta reflexión terminamos el programa. La enorme importancia, insisto, y por eso te agradezco mucho, Javier, que el agradecido cada año, siempre seré yo, me encanta venir a tu programa. Y nos des esta visión. Hace 100 años el país, sin duda, estaba viviendo momentos muy dolorosos, las muertes por una u otra causa estaban ahí, la migración, etcétera, y siempre la enorme necesidad de recordar, como bien nos dices, la historia para entender el presente y también delinear que, pese a las fatalidades presentes, actuales, sin duda hay evidencia que nos muestra cómo el país ha logrado salir adelante, seguir construyéndose. Absolutamente. Si pudimos salir de la Revolución Mexicana, podemos salir de cualquier cosa. Así es. Javier, muchas gracias. Buenas noches. Gracias por estar aquí en México Social en este nuevo año.